vamos a continuar con el estudio de este evangelio, el evangelio de Lucas, uno de los 4 relatos canónicos de la vida del Señor Jesucristo, diferentes en algunos detalles el uno del otro. Particularmente el evangelio de Lucas es conocido como los evangelios sinópticos junto con Mateo y con Marcos, porque el evangelio de Juan es bastante distinto incluso en el orden en que se presenta la información. Y aquí, hermanos, vamos a fijar nuestra atención en estos versículos que acabamos de leer, en el capítulo 4, los versículos 1 al 13, y vamos a hablar acerca de la tentación y cómo el Señor vence sobre estas pruebas que Satanás pone delante de él, y de esa manera también nosotros podemos tomar aliento. El Señor Jesucristo aquí nos muestra el camino que hemos de seguir para resistir al diablo. Y la tentación, hermanos, ha sido una parte natural ya del mundo caído. Desde la caída de Adán, todos los seres humanos, de todas las épocas pasadas, presentes y en el futuro, hasta que el Señor venga, experimentan o hemos experimentado la tentación. El hombre a lo largo de toda la historia ha también pasado por estas luchas continuas. Los que se resisten, obviamente, a pecar, algunos ya ni siquiera oponen resistencia a la tentación, sino que caen, vamos a decir, de una manera ya muy natural. Los seres humanos, en general, la iglesia ha enfrentado también esta dificultad a lo largo de la historia. Se dice de un monje, San Benito, que fue el fundador de las órdenes monásticas. Él trató de alejarse de la tentación, buscándolo a través de cierta disciplina. Buscó un aumento de la gracia en la inmunidad ante la tentación, y él se sometió a régimen de vida riguroso. Usaba camisa de pelo áspero y vivió en 3 años en una cueva deshabitada, donde de hecho él pedía que le pasaran la escasa comida, solamente se la bajaban con una cuerda. Él de alguna manera pensó que aislándose del exterior podía tener menos tentación. De hecho, se dice, también puede parecer gracioso, en una ocasión se lanzó contra una planta de zarzas espinosas hasta que se hirió su cuerpo y quedó sangrante. Por cierto, la fundación de las órdenes monásticas se multiplicó en muchos lugares, y conocemos nosotros en el día de hoy en México, muchos están habilitados como museos, algunos siguen operando, cómo estas personas trataban de evitar el contacto exterior para tratar de no ceder ante la tentación. Sin embargo, el resultado nosotros lo sabemos. Él no encontró escapatoria, y realmente ninguno de nosotros tampoco, porque la tentación no necesariamente comienza en el exterior, sino nuestro propio pensamiento, nuestra mente carnal comienza a fabricar también el pecado. Entonces, hermanos, en este texto, en este pasaje que hemos leído, el Hijo de Dios, como nuestro segundo Adán, derrota en una frontal batalla cara a cara al hijo de perdición, y nos da la pauta, hermanos, para el camino de victoria que podemos encontrar en Cristo. Entonces vamos a ver este pasaje o este texto en un bosquejo muy sencillo. Primero vamos a ver el contexto de la tentación de Jesús. Después de eso vamos a ver la tentación propiamente dicho, y finalmente nuestro último punto va a ser el triunfo sobre la tentación. Vamos a tomar el ejemplo de Cristo para que nos ayude, hermanos, a nosotros a moldear también nuestra propia vida ante esos momentos difíciles y oscuros, donde Satanás no está dando tregua y parece que estamos siendo acosados por todos lados. Hay que hacer un apunte importante, hermanos, antes de empezar. La tentación en sí no es pecado. De hecho, el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo,
pero sin pecado. Nosotros, hermanos, podemos experimentar la tentación, y de hecho lo hacemos continuamente, pero la Escritura nos dice que podemos y debemos resistir y el Señor nos va a dar la victoria y la salida. No es, hermanos, el sentir ese bombardeo diabólico, un pecado en sí, hasta que cedemos a ella. Entonces vamos a ver primero el contexto de la tentación. El versículo 1 nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán. Es la primera parte de este texto. Si nosotros leemos un poquito antes, vamos a ver que el Señor Jesucristo viene de un acto muy importante y significativo en su ministerio, que fue su bautismo, narrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 al 22, el Evangelio de Mateo, que también sirve como referencia, lo pone inmediatamente. Lucas pone aquí una genealogía. Pero el Señor Jesucristo viene, hermanos, de un momento quizás muy importante en su vida. Se ha manifestado públicamente a la nación y ha recibido, hermanos, el bautismo de Juan. Se ha identificado con los pecadores a partir de ese bautismo, porque él no necesita ninguna regeneración, sin embargo se identifica con nosotros. Entonces, hermanos, puede resultar quizás significativo el hecho de que el Señor Jesucristo parece venir de un momento exultante y de una victoria bastante notoria. Y eso, hermanos, también para nosotros es una buena enseñanza, hermanos, porque cuando nosotros vamos quizás caminando bien y nosotros nos sentimos de hecho fuertes en la fe, porque hemos podido avanzar, hemos podido triunfar en alguna lucha contra el pecado, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, y pareciera pues que todo va bien, y es en esos momentos, hermanos, cuando la tentación se presenta. Pareciera quizás esté un poquito contradictorio, pero en la medida que nosotros nos acercamos más al Señor, nos vamos poniendo más en la línea de batalla y somos un blanco más cotizado por el diablo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, no es la excepción, pero no es el único tampoco. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso del profeta Elías. La Escritura nos narra algunas de las historias más conocidas de la Biblia, cuando el Señor responde la oración de Elías con fuego del cielo. Y después de eso, Elías degolla a los 850 profetas de Baal y de Acera, y aún después de eso, Elías ora para que el Señor termine con 3 años y medio de sequía, y Dios responde con poder, con un gran aguacero. Y pareciera ese ser el mejor momento del profeta, ¿no? Y en el capítulo siguiente vemos que él regresó probablemente muy emocionado, y Jezabel le manda un recado y le dice: si de aquí a mañana tú no estás muerto, que a mí Baal me castigue. Por supuesto no hubo castigo porque no hay Dios en Baal como tal, pero Elías, después de estar en su pico más alto, lo vemos a los días siguientes orando y diciéndole al Señor: Señor, ya no me dejes vivir más en esta triste situación, yo no soy mejor que mis padres, por lo tanto te ruego que me quites la vida. Entonces podemos pasar, hermanos, con extrema facilidad de un momento alto a experimentar de lleno un momento difícil. Y el Señor Jesucristo viene de su bautismo y es llevado al desierto. En el plan soberano de Dios, hermanos, es también necesario mencionar que el Señor Jesucristo va a ser expuesto a la tentación por el mismo plan de Dios. El versículo 1 en la segunda parte nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay, hermanos, una importancia en esta información que Lucas y Mateo también nos brindan. El hecho, hermanos, de que el Señor Jesucristo debe resistir y debe triunfar como un segundo Adán, ahí donde el primero no pudo vencer. Nosotros recordamos el paralelo que tenemos con la historia también muy conocida de la caída de Adán y su mujer.
Y ellos fueron enfrentados a la tentación, pero cedieron, no pudieron resistir. Sin embargo, hermanos, el segundo Adán, hermanos, es puesto también en una situación muy parecida, pero él sí logra triunfar donde el primer Adán fracasó. El desierto, hermanos, es importante. Aquí hay una nota que recopilé de un comentario. El desierto de Judea, hermanos, es una zona calurosa, estéril y desolada que se extiende al oeste del Mar Muerto hasta Jerusalén y es de unos 55 kilómetros de largo por 25 de ancho. George Adam Smith lo describió como una área de arena amarilla, de caliza quebradiza y de piedras dispersas, en un área de estratos deformes en que las arrugas van en todas las direcciones como si estuvieran alabadeadas y retorcidas. Las colinas son como montones de polvo. La piedra caliza está erosionada y pelada. Las rocas están desnudas y puntiagudos. A menudo hasta el mismo suelo suena un poco hueco. Miren, este es el entorno en que el Señor Jesucristo fue tentado, y si lo comparamos, hermanos, con el entorno en que Adán fue tentado, vamos a encontrar una diferencia bastante significativa. Porque Adán, ¿en dónde se encontraba? En el huerto, donde el lugar era idílico, un paraíso donde básicamente solo tenía que extender la mano para satisfacer sus necesidades, estaba en plenitud. Sin embargo, el Hijo de Dios, hermanos, es tentado en una situación muy diferente. Y de hecho, el versículo 2 nos dice que Jesús estuvo 40 días en ese lugar y fue tentado. Aparentemente las 3 tentaciones registradas eran como que la culminación de una serie de tentación continua durante 40 días que no viene necesariamente registrado. Y en ese tiempo, hermanos, el Señor Jesús pasó tiempo en comunión con su Padre y humanamente, hermanos, en una situación muy vulnerable. Después de 40 días, hermanos, de estar sin alimentos, pues una persona se vuelve más vulnerable y sensible ante determinadas circunstancias. Cuando nosotros, hermanos, estamos en una situación de necesidad que se ha extendido quizás por algún tiempo, lo que buscamos es rápidamente asirnos de lo primero que nos saque de esa situación. Y es ahí, hermanos, bajo ese contexto que comienzan propiamente las últimas, como les menciono hace unos minutos, posiblemente hubieron muchas, pero las que la Escritura registra son estas últimas 3, porque el Señor Jesucristo en esa situación vulnerable, Satanás ve su mejor oportunidad para lanzar sus mejores argumentos, para tratar de hacer pecar al Hijo de Dios y que no cumpla con su labor mesiánica. Entonces, ese es el contexto de la tentación. Vayamos a la tentación propiamente dicha, que viene registrado de los versículos 3 al 12. El Evangelio de Lucas reconoce 3 tentaciones que son las mismas que están registradas también en el Evangelio de Mateo, solo que en diferente orden. Vamos a comenzar primero con la tentación que está narrada en los versículos 3 y 4. Dice el versículo 3 que el diablo, que la palabra diablo significa adversario, le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La primera tentación, hermanos, la podemos englobar en un concepto muy sencillo, que es la atención sobre sí mismo. La primera tentación es la atención sobre sí mismo. Satanás pone a prueba a Cristo, primero, hermanos, si notamos bien la formulación de lo que dice el diablo, poniendo a prueba que verdaderamente Cristo sea hijo de Dios, porque le dice: si eres hijo de Dios, ¿sí? Él duda de su ministerio mesiánico, y a lo mejor, hermanos, pudiese ser para nosotros un poco difícil entender cuál habría sido el pecado de Cristo
en convertir las piedras en pan para comerlas. Después de todo, hermanos, humanamente lleva mucho tiempo de ayuno. Y es razonable, hermanos, buscar probar alimento y satisfacer esa necesidad. De cualquier manera, el Hijo de Dios no podía morir de hambre. Pudiese sonar incluso así de que muy razonable lo que el diablo está diciendo. Mira, nada más usa tu poder, convierte algo y ya no estés padeciendo esta privación. El diablo, hermanos, espera o está esperando que el Hijo de Dios use su poder de una manera arbitraria y anteponga sus derechos en primer lugar por sobre el plan divino. Básicamente el diablo le dice al Señor Jesucristo: mira, ya deja de sufrir, ponte a ti primero, satisface esa necesidad, Dios va a entender. ¿Sí? Nos suena quizás algo conocido, ¿no? A muchas ideas que pueden llegar a circular, incluso en nuestro propio razonamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Cristo? Todas las respuestas de Cristo empiezan con una apelación a la palabra de Dios. Cosa, hermanos, que en primer lugar nos muestra cuál es realmente el proceso para caminar en triunfo ante la tentación. Hermanos, necesitamos tener la palabra de Dios fresca en nuestra mente. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, estar empapados de la palabra de Dios. Necesitamos de alguna manera, como usando algunas figuras, ¿no? Como transpirar o sudar la palabra de Dios. Tan empapados estamos de ella que ya se convierte en nuestro hablar y en nuestro pensar diario. Se decía en algo que ya he mencionado en otras ocasiones, de un predicador, el escritor del Progreso del Peregrino, que estaba tan empapado de la Escritura, que Charles Spurgeon, un predicador que vino 200 años después, dice: estoy seguro que si a esa persona lo cortamos, no iba a salir sangre de su cuerpo, sino iba a salir algo que pareciera, que sería una sustancia que le llamaríamos biblina. ¿Sí? Estaba tan empapado de las Escrituras, hermanos, que tiene la respuesta adecuada ante determinadas situaciones. Hermanos, aquí vale entonces la pena que nosotros podamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué tanto conocemos la Biblia? ¿Qué tanto la leemos? ¿Qué tanto vivimos de ella? Hermanos, mucha de la tentación, hermanos, puede ser resistida de una manera hasta cierto punto sencilla, con la palabra de Dios en nosotros. Sin embargo, como está muchas veces ausente, no la tenemos como algo necesario para nuestra vida. Satanás muchas veces hace fiesta con nosotros, ¿no? Nos zarandea como a trigo. Hermanos, el grado quizás de ignorancia de la iglesia evangélica de esta generación, de ignorancia en cuanto a las Escrituras, puede llegar a causar consternación. Y hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros podamos recuperar esa fortaleza, hermanos. Y el Señor en su misericordia, hermanos, en estos tiempos nos ha permitido, hermanos, tener una copia de las Sagradas Escrituras en nuestro idioma, en traducciones incluso nobles. Hace poco leía que la Sociedad Bíblica Trinitaria, que actualiza con respecto al texto recibido, ha emitido una traducción, un poquito más moderna, para que la Reina Valera 60 ya no nos suene quizás tan distante. Entonces, hermanos, la tenemos al alcance. Hermanos, es como una espada que quizás estamos dejando oxidar. Hermanos, recuperemos el estudio de la Escritura. Y después de eso, hermanos, de poder entender que la Escritura debe estar presente en nuestra vida, veamos la respuesta de Cristo a esta tentación específica. Cristo le dice al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí?, sino de toda palabra de Dios. Una cita de Deuteronomio. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Que no es la comida la parte más necesaria de la vida,
sino es el poder de Dios, la palabra de Dios. Y hermanos, es ahí la razón de esta tentación. Y bueno, veámonos a nosotros mismos, ¿no? Ya vemos que el Señor triunfa. Pero hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando una tentación así se presenta? Cuando el diablo nos susurra al oído, prefiérete a ti mismo, primero vas tú, ¿sí? Cuando hermanos, a veces la tentación, a veces el diablo ni siquiera se esfuerza mucho en este aspecto, porque el amor a nosotros mismos está muy arraigado y no ha sido realmente mortificado en nosotros. Hermanos, ¿no es verdad a veces que nos preferimos a nosotros mismos por encima de los mandamientos del Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros violamos el día del Señor por preferirnos nosotros? Porque decimos, debo trabajar, ¿sí? Debo hacer algo para mí y ya después veremos cómo adorar al Señor. Tristemente, hermanos, la iglesia evangélica de nuestra generación, en mucho, hermanos, se prefiere a sí mismos. Y nosotros no estamos excluidos, por supuesto. Y tratamos de tener a Dios como una parte de nuestra vida que puede llegar a ser secundaria. Si nos sobra tiempo, leeremos la Biblia. Si nos sobra tiempo, oraremos. Si hay tiempo de estudiar los mandatos del Señor, lo haremos. Pero primero voy yo. Primero van nuestras necesidades, hermanos. Primero van nuestras luchas propias. Y ya después veremos si sobra tiempo para honrar al Señor. Hermanos, a veces esa es una tentación que el diablo ya ni se esfuerza en presentar, porque hemos normalizado una especie de cristianismo, si podemos llamarlo de esa manera, donde nosotros somos el centro y el Señor viene a ser algo complementario en nuestra vida. Hace algunos años, yo recuerdo, hubo una inundación bastante importante en mi tierra, que por cierto hay continuamente, y el gobernador lo entrevistaron unas personas. Uno de ellos le mencionó y qué papel o qué piensa usted de Dios en esta tragedia. Era una tragedia terrible, el 70% del estado estaba inundado. Y el gobernador respondió, yo confío en Dios y sé que Él es mi copiloto. ¿Sí? Puede ser una respuesta piadosa y de hecho tristemente muchos evangélicos se emocionaron y dijeron, mire, es el copiloto. Hermanos, si Cristo no es el piloto, tú no estás viviendo en Cristo. Si tú te pones primero, hermanos, estás cayendo, hermanos, en esta tentación del diablo. Es preciso, hermanos, arrepentirse y resistir al diablo, afirmando, hermanos, que nosotros no vamos en primer lugar. Como dice el apóstol Pablo, yo he sido con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, esa es la primera tentación. Vamos a la segunda tentación que encontramos en los versículos 5 al 8. Vamos a ir un poquito más rápido, posiblemente podríamos alargarnos más de la cuenta. El versículo 5 dice de la siguiente manera: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Segunda tentación. La podríamos englobar igual en una frase muy sencilla. La primera que vimos era la atención hacia nosotros mismos. La segunda es adoración a Satanás. Posiblemente lo primero que podamos decir, hermanos, es que indudablemente nosotros no lo hacemos, ¿sí? ¿Quién de ustedes tiene o le hace un culto a Satanás? ¿No? Eso es quizás de la gente más extraña de la sociedad. Pero, hermanos, pudiese ser más común de lo que parece. En esta tentación, Satanás lleva a Cristo,
No sabemos si en realidad o en alguna visión para mostrarle la gloria de los reinos de este mundo. Podemos imaginar quizás lo que hace Satanás, dada la época. El diablo lleva al Señor Jesucristo y posiblemente le muestra las pirámides de Egipto, la enorme biblioteca de Alejandría, el esplendoroso Coliseo romano o las imponentes ciudades griegas. El mundo en todas las épocas, hermanos, ha tenido cosas que pueden ser admiradas, ¿sí? Y Satanás le dice, mira, todo esto va a ser tuyo. Nada más tienes que adorarme. De hecho, hermanos, Satanás es impostor en todo sentido, porque le ofrece al Señor Jesucristo algo que de hecho es una promesa de Dios el Padre hacia el Hijo. Si nosotros vamos al Salmo 2, versículo 8, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, ¿sí? Hasta los confines de la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo sabe que eso va a ser suyo. Entonces, ¿cuál es la razón de la tentación de Satanás? El truco de Satanás es decir, no tienes que esperar a morir y a resucitar. Digo, faltaba más, dice el diablo, ¿por qué tienes que esperar a recibirlo por un camino de obediencia y de sufrimiento? Si dice Satanás, yo te lo puedo dar de otro modo, ¿sí? Nosotros podemos hacer algunos movimientos para que tú recibas esa promesa antes de tiempo, ¿sí? Ofrece el diablo algo muy, la misma promesa de Dios, pero muy barata. Le dice al Señor Jesucristo, tú puedes tenerlo, pero sin pasar por el camino de la obediencia, de la aflicción, de la cruz, ¿sí? Y hermanos, nosotros vemos aquí la respuesta divina del Señor Jesucristo en el versículo 8, donde le dice, vete de aquí, Satanás, porque solamente el Señor es digno de esa adoración. Es preciso, hermanos, resistir esa tentación diabólica también, para que nosotros, hermanos, podamos esperar el tiempo del Señor para el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, ya en nuestro contexto, hermanos, podemos ver cómo Satanás a veces susurra, hermanos, a nuestros oídos y nos pregunta, ¿tú quieres prosperar? Digo, eso es lógico. Y Satanás dice, pues bien, yo te daré prosperidad antes y por mucho menos. Simplemente usa un poco algunas prácticas que sean cuestionables. Cede cuando es ventajoso. No seas exagerado, no seas puritano. Un término que era, de hecho, de mucha honra, ha sido ahora en un contexto muy despectivo. El diablo nos dice, sigue a la multitud, es el camino al éxito, ¿sí? El diablo buscará que nosotros convirtamos la bendición de Dios en nuestro Dios. El éxito, la fama, las posesiones y el dinero, todas son bendiciones de Dios, pero el diablo quiere que lo obtengamos a su manera, ¿sí? Y eso, hermanos, es cierto también para nosotros. No es cierto que la Escritura dice, el Salmo 37:9, que los justos heredarán la tierra. Y una de las bienaventuranzas también nos dice que los ciudadanos del reino recibirán la tierra por heredad. Hermanos, aquí la tentación del diablo es hacerlo a su modo, a sus formas, buscar la manera de tener éxito sin sufrimiento, sin pasar por la obediencia al Señor. Y hermanos, tristemente muchas veces somos seducidos de esa forma. Incluso, hermanos, en nuestra cultura mexicana, perdón, es la segunda vez que le pego, en la cultura mexicana tenemos un refrán que dice, el que no tranza no avanza, ¿no? Y hermanos, a veces, tristemente, profesantes cristianos ceden a hacer las cosas a la manera del diablo, ¿sí? No esperamos quizás la bendición que el Señor ha prometido.
sino decimos, no, vamos a comprar esta plaza, ¿sí? O vamos a hacer este truco con alguna persona para que nos dé una mejor entrada antes, ¿sí? Y a veces nos justificamos y decimos, es que así las cosas se hacen en México. Si no, nunca te haces de tus cosas. Hermanos, estamos siendo seducidos a hacer las cosas a la manera del diablo. Y en ese sentido, hermanos, cuando hacemos la voluntad del diablo, nos estamos convirtiendo en sus adoradores, porque nos gustan sus formas, porque queremos tener lo mejor del mundo a la manera que Satanás las ofrece. Hermanos, es preciso, hermanos, que nosotros venzamos la tentación con lo que sabemos que es correcto y sabemos lo que Dios pide, aunque el camino, hermanos, pueda llegar a parecer un poco más largo. Veamos el caso del profeta Jonás. Nosotros vemos a Jonás, Dios le dice, tienes que hacer esto, ese es tu camino. Y Jonás busca atajos y se va a otro lado, historias muy conocidas que todos los niños pueden incluso citar, y Jonás termina en el mismo lugar, ¿sí? Termina en Nínive dando un mensaje en el cual no quería dar, pero obedecerá la voz de Dios de cualquier manera. Hermanos, muchas veces tratamos de tomar atajos al estilo del diablo para terminar en el mismo lugar, reconociendo que Dios es soberano para hacer las cosas. Entonces, esa es la segunda tentación, adoración al diablo. Y vamos a la última, tercera tentación, pon a prueba a Dios. Versículos 9 al 12. La tercera tentación, que resulta ser la segunda, según el Evangelio de Mateo. En esta tercera tentación, Jesús es tentado y seducido a poner a prueba el amor y el poder de Dios. ¿Sí? Nosotros vemos aquí que aquí Satanás como que lanzó sus mejores artimañas, ¿no? Porque incluso viene citando el Salmo 91, un salmo muy amado por la iglesia en todos los tiempos. Y dice el relato de la Escritura en el versículo 9 que el diablo lleva a Jesús a Jerusalén y lo pone sobre el pináculo del templo. Algunos estudiosos y comentaristas sugieren que fue el lado oriental del templo, que tenía una vista hacia el valle de Cedrón. De acuerdo al historiador judío Flavio Josefo, esa tenía una altura o una caída de unos 150 metros aproximadamente. La tentación del diablo es: agarra, tírate, no te va a pasar nada porque tú eres hijo de Dios. Su fortaleza hermanos, la tentación con un texto de la Escritura sacado de su respectivo contexto. Entonces, tentar a Dios, hermanos, que aquí el punto es ese, poner a prueba a Dios. Tentar a Dios es dudar de Dios. Y dudar de Dios es no confiar en Dios. Y cuando no confiamos en Dios, es pecado. Lo que el diablo quiere en estas tres tentaciones, hermanos, notemos realmente la increíble maldad de Satanás. Es romper la unidad de la Trinidad propia, provocando la desobediencia del Hijo al Padre. Obviamente no tendrá éxito, pero lo que intenta Satanás es horrible. Ahora, ¿qué podemos nosotros expresar de esa tentación? Nosotros hemos puesto a prueba a Dios, hermanos. A veces, hermanos, podemos demandar a Dios algunas cosas que incluso Él no ha prometido. Y podemos decir: Señor, tú tienes que dármelo. Si verdaderamente eres Dios, me concederás esto. Hermanos, eso suena bastante, tristemente, bastante parecido a lo que muchas iglesias evangélicas demandan en lo que ellos llaman oración, donde claman a Dios por algunas cuestiones y lo tientan y lo ponen a prueba. El Salmo 95 nos narra de un episodio donde la nación de Israel puso a prueba al Señor en una época donde tenían sed en las aguas de Masá, y dijeron: verdaderamente está Dios con nosotros porque nos estamos muriendo de sed.
¿sí? Hermanos, a veces podemos nosotros tentar de esa manera al Señor. Decir, Señor, verdaderamente tú estás conmigo, porque mira, todo me está yendo mal. Y yo aparentemente te estoy sirviendo con todo mi corazón. Hermanos, no debemos poner a prueba el amor y la misericordia del Señor para con nosotros. Eso, hermanos, es pecaminoso. Se narra de una persona que creía mucho en decretar las cosas y que tendrían que acontecer porque Dios de alguna manera está obligado a cumplir. Decía esta persona, iba manejando y su coche se quedó sin gasolina. Revisó en la parte de su cajuela y vio que tenía un galón de agua. Y dijo esta persona, yo demando al Señor que vaya a convertir esta agua en gasolina. Se la metió al tanque y lo desvieló. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces hacemos absurdos de la fe, ¿sí? Declarando o pensando y poniendo a prueba al Señor, que es lo más grave de todo, de que Él está obligado a manifestar con señales y con maravillas las cosas que Él no ha prometido de esa manera. A veces, hermanos, nosotros podemos poner a prueba al Señor y decir, Señor, dame una señal, dame una palabra, ¿sí? Y buscamos a veces una revelación directa que no está accesible para nosotros, sino que debemos leer en la Escritura cuál es la pauta para la vida, para nuestra vida que el Señor tiene. Entonces, hermanos, no tentemos al Señor, no lo pongamos a prueba. ¿Cómo vencer esta tentación? ¿Cómo vence el Señor Jesús esa tentación? Declara la Escritura, hermanos, donde se señala que no debemos poner a prueba a nuestro Dios. Es más, hermanos, Dios ya realmente no tiene que probar nada delante de ningún humano. Experimentamos la gracia común del Señor, hermanos, y eso ya sería suficiente para cualquier ser humano para que cerremos la boca delante del Señor, porque siendo inmerecedores de vivir y de disfrutar años en esta tierra, el Señor no solamente hace eso, sino que nos concede vida, nos concede salud, nos permite tener algún trabajo, tener algún negocio, a veces disfrutar de la vida familiar. Eso sería suficiente, hermanos, para que cualquier ser humano cerrara la boca delante del Señor. Y aún, hermanos, más nosotros, los creyentes, que no solamente experimentamos la gracia común del Señor en su sustento diario, sino, hermanos, nosotros hemos experimentado cómo el Padre ha ofrecido a su propio Hijo por nosotros. Y dice el apóstol Pablo, si esto ha hecho, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Entonces, hermanos, a veces hay momentos de necesidad, de desesperación, de tristeza, cuando todo lo humano ha fracasado y nos podemos sentir tentados, estar tentados, a provocar al Señor, a que nos dé alguna prueba, una manifestación sobrenatural. Hermanos, recordemos lo que Dios ha hecho ya por nosotros al darnos a su propio Hijo en expiación por nuestros pecados. No dudemos, hermanos, del amor de Dios para con nosotros. Entonces, estas son las tres tentaciones. Podemos quizás nosotros hacer un recuento de nuestra vida y ver que son relativamente comunes en nuestra vida. Hermanos, la tentación, repasándola, son estos tres títulos. Primero, atención sobre nosotros mismos. La segunda tentación es adoración a Satanás o hacerlo a la manera de Satanás. Y la tercera tentación es poner a prueba a Dios. Veamos, hermanos, ya para concluir, el triunfo sobre la tentación. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que es preciso resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. No porque tengamos un poder en sí mismo, sino porque el Señor en su misericordia nos ha dado de su Espíritu para que podamos resistir al diablo. Es entonces posible, hermanos, vencer la tentación.
No debemos vernos a nosotros mismos como siempre siendo derrotados y siempre en estado caído. La tentación, como veíamos al inicio, no significa que hemos pecado, sino que estamos siendo, hermanos, puestos a prueba por Satanás o incluso por nuestra propia mente. Entonces, hermanos, consideremos cuán glorioso es el triunfo de Cristo, porque su ejemplo nos ayuda a nosotros a resistir al diablo. Si bien no siempre vamos a tener éxito, sí podemos en el poder del Espíritu en nuestra vida triunfar sobre muchas de estas tentaciones y además confiar en la palabra del Señor, que es fiel para no darnos algo que no podamos soportar, sino que además nos da la salida. El versículo 13 nos dice que el diablo acabó con todo su arsenal y se apartó de él, y esto es muy significativo porque se apartó por un tiempo. Más adelante va a regresar, va a apoderarse de Judas y va a poner palabras en la boca del apóstol Pedro. Eso posiblemente se vea o lo podamos estudiar un poco más adelante. Pero hermanos, es posible triunfar sobre la tentación. Como aplicación, hermanos, final, ¿has experimentado la tentación? Yo sé que la respuesta es positiva. La siguiente pregunta es, ¿la resistes? ¿Resistes la tentación? O decimos, bueno, es que soy humano y hemos aprendido en la escuela de formación cristiana que a veces vamos a caer, entonces caigamos, ¿no? No, hermanos, hay que resistir la tentación. Hay algo importante que debemos señalar, hermanos. Si no luchas contra la tentación, si no la resistes, si toma control de ti sin ninguna oposición de tu parte, posiblemente, hermanos, no tengas derecho a llamarte hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, el que ha sido adoptado como hijo de Dios, por naturaleza tendrá enemistad contra todo aquello que busque torcer la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. Entonces, hermanos, exhortémonos unos a otros. La palabra hoy nos exhorta y no desperdiciemos, hermanos, nuestra vida cediendo continuamente ante la tentación. Tomemos el ejemplo del Salvador, hermanos, tengamos la palabra presente. Eso es crítico, hermanos, porque si nosotros no tenemos nutrición, no tenemos armadura, hermanos, vamos a ser completamente vulnerables. Necesitamos entonces hacernos fuertes en la palabra del Señor. Resistamos, hermanos, a Satanás en sus muchas maquinaciones, que además son conocidas, dice el apóstol Pablo, porque no debemos permitir que el diablo gane oportunidad en nosotros, porque conocemos sus maquinaciones. Hermanos, es preciso conocer al enemigo y resistirlo, ¿sí? Aquí hay y quiero terminar con esto. El diablo le muestra al Señor Jesucristo en la segunda tentación los reinos de la tierra, y es significativo que en el versículo 6 diga que son suyos y que a quien Él quiere se los da. Hermanos, la Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo ha vencido sobre Satanás. Satanás es el hombre fuerte, pero ha sido atado, y el Señor Jesucristo, más fuerte que él, lo ha derrotado y se permite saquear su casa. Hermanos, el diablo, no es que estemos en una lucha donde nosotros vayamos a ganar algo. La victoria ha sido ya consumada y declarada. Nosotros, hermanos, debemos mantenernos sencillamente en ese ejército que avanza y saquea el reino de Satanás para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.